En este video hablaremos sobre los temas vistos en el curso Historia y Epistemología de la Biología en México, en el cual iremos en búsqueda de las respuestas que diversos alumnos nos realizamos durante el curso. ¿Cómo? ¿Realmente sabes lo que es la epistemología? ¿Conoces los paradigmas principales de la misma? Entre otras. ¿Qué es la epistemología? Este término viene de la unión de las palabras episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Es por eso que decimos que la epistemología es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como son la validez, objetividad, verdad, método, teoría, hipótesis, entre otros. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Es por eso que estudia principalmente los fundamentos y métodos del conocimiento científico. De ahí, la epistemología procura dar respuestas a preguntas como son: ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? ¿Y qué logramos con esta verdad? Por esta razón, la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas. De esta manera, la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. ¿Qué estudia la epistemología? Entendemos que la epistemología estudia la investigación científica y su producto, lo cual nos sirve para poder desarrollar un trabajo científico y posterior a este, su estructura del conocimiento y su relación con la ciencia, permitiendo así que se pueda analizarlo, cuestionarlo, valorarlo y cambiarlo. La epistemología nos sirve en muchas cosas, pero principalmente en 3 puntos, los cuales son: número 1. Examinar los límites del conocimiento, refiriéndose con esto a la gran capacidad de las personas de poder generar conocimiento válido y concreto, ya que hay una mención en la creación posmoderna que nos dice que no podemos crear un conocimiento universal o ya concreto de la nada, sino que se necesita una serie de experiencias que contengan explicaciones de esas experiencias. Número 2. Evaluar metodologías. En esta parte se hace un análisis y evaluación del cómo se utilizan las metodologías de investigación, lo cual hace una cuestión dentro de la utilidad de estas para hacer el desarrollo de la investigación. Número 3. Reflexionar sobre corrientes epistémicas. Esto es aplicado con debates donde se habla sobre las distintas formas de ver la creación del conocimiento. Esto también puede ser analizado con la forma de concebir la investigación. La relación de la epistemología con la biología se da porque la epistemología es una disciplina que juega un papel importante en el estudio del conocimiento científico. Por otro lado, la biología como conjunto de conocimientos organizados se inicia en el año 500 a.C. en Grecia. Muchos de los resultados obtenidos en esta época se fundamentaban en la observación y en el pensamiento lógico. El método científico como herramienta para la investigación aún no se conocía. Uno de los filósofos naturistas más destacados fue Aristóteles, quien estableció el primer método de investigación y aportó las primeras ideas sobre el origen de la vida. El método de investigación de Aristóteles consideraba los siguientes 3 puntos: observar cuidadosamente, describir claramente y sujetar la observación al sistema riguroso del pensamiento lógico. ¿Cuáles son los orígenes de la biología como ciencia? Y el impacto de las teorías de la evolución y las problemáticas asociadas a su enseñanza y aprendizaje. ¿Qué enseñanzas y aprendizajes deja la biología como ciencia? ¿La epistemología ayuda de cierta manera para que la biología obtenga un aprendizaje? Se propone analizar los acontecimientos más relevantes de la historia de la biología que le dieron corpus teórico y sustento científico, enfatizando el papel que cumplió la teoría de la evolución de Lamarck y de Darwin en este proceso, y recopilar algunas problemáticas actuales asociadas con la enseñanza y el aprendizaje de la teoría de la evolución por selección natural.
Los principales argumentos que validaban el procedimiento de unificación son los siguientes. Reducción. Comúnmente se ha expuesto que una parte de la biología podía ser explicada por la bioquímica, así una parte de la química por la física. Según Mayer, la mayoría de los fisicalistas eran reduccionistas, por lo que sostenían un sistema podía ser explicado por las propiedades de sus componentes individuales. Unismo metodológico. La visión experimentalista e hipotético-deductiva del método científico surgía en el seno de las más avanzadas ramas de la física. Se ha intentado trasplantar normativamente a la biología y a las ciencias sociales sin ningún reparo o adaptación. Esta unidad del método científico implica que cada una de las técnicas de una ciencia es controlada por enunciados protocolarios básicos y observaciones en virtud de una base común de contrastación o confirmación para todas las ramas de la ciencia empírica. Y por último, la unidad de explicación, el análisis epistemológico clásico de la biología, identificó a las explicaciones teológicas y funcionales como elementos constituyentes de la biología. La biología como ciencia fue introducida a México a mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, en la cual se habló sobre los 4 paradigmas fundamentales de la biología, los cuales son la evolución, la teoría celular, la homeostasis y la teoría de herencia mendeliana. Paradigma de la evolución. La primera vez que salió a la luz pública esta teoría fue el 24 de noviembre de 1859, en el libro El origen de las especies. Aquí explica detalladamente la evolución que tuvieron todos los seres vivos. A su vez, demuestra que la naturaleza obliga a todos los seres vivos a evolucionar para poder adaptarse a las nuevas condiciones que se lleguen a presentar. De lo contrario, podrían desaparecer. Esta teoría sostiene que los seres vivos no han aparecido de la nada, sino que tienen un origen bien definido. También la teoría de la evolución no es nada sencilla de entender y ha ido creciendo enormemente durante la historia de la biología. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Desde su infancia dio muestras de un gusto por la historia natural. En octubre de 1825, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre, pero esos estudios no captaron su atención. Fue así que el 27 de diciembre de 1831 tuvo una expedición dirigida por Robert Fitzroy con el objetivo de completar el estudio topográfico de los territorios de la Patagonia y la Tierra del Fuego, así como algunas islas del Pacífico. Desde su llegada hasta comienzos de 1839, Darwin vivió los meses más activos de su vida, instalado en Londres. Desde marzo de 1837, en julio de ese año, empezó a escribir su primer cuaderno de notas sobre sus nuevos puntos de vista acerca de la transmutación de las especies. El 24 de noviembre de 1859, salió a la luz su libro El origen de las especies, cuyos 1250 primeros ejemplares se vendieron ese mismo día. Las implicaciones teológicas de la obra, que atribuía a la selección natural, facultadas hasta entonces reservadas a Dios, fueron causa de que inmediatamente empezara a formarse una oposición a la obra por parte de algunos sectores. En 1972, Darwin puso fin a sus preocupaciones por los problemas teóricos y dedicó los últimos 10 años de su vida a diversas investigaciones en el campo de la botánica. A finales de 1881 comenzó a padecer graves problemas cardíacos y falleció a consecuencia de un ataque al corazón el 19 de abril de 1882. Alfred Russel Wallace nació el 8 de enero de 1823. Formuló su teoría de la selección natural y cuando en 1858 comunicó sus ideas a Darwin, se dio la sorprendente coincidencia de que este último tenía manuscrita su propia teoría de la evolución, similar a la del primero. En julio se divulgaron unos extractos de los manuscritos de ambos científicos en una publicación conjunta, titulada Sobre la tendencia de las diversidades a alejarse indefinidamente del tipo original. Alfred Russel Wallace falleció el 7 de noviembre de 1913 en Inglaterra. La teoría de la evolución fue introducida a México a finales del siglo XIX. Esta teoría fue realmente controversial, polémica e incluso rechazada por la religión católica, tanto así que durante el siglo XX, en algunos años, fue completamente prohibida. El término célula fue acuñado por primera vez en 1665 por el inglés científico Robert Hooke.
quien con un microscopio rudimentario observó las celdillas de un corcho y otros tejidos vegetales. La teoría celular postula que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, desde los organismos más sencillos hasta los más complejos. Actualmente, la teoría celular se resume en los siguientes puntos. Todos los organismos vivos están compuestos por células. La célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos. Las células constituyen las unidades básicas de la reproducción. Por último, la célula es la unidad de vida independiente más elemental. Esta teoría tiene dos autores principales. El primero es Matthias Schleiden. Nació en Hamburgo, Alemania, el 5 de abril de 1804. Schleiden prefirió dedicarse al estudio del microscopio y no a la descripción y clasificación. Basándose en una serie de observaciones microscópicas, formuló en 1838 la teoría celular de las plantas, según la cual estas estaban compuestas por unas pequeñas unidades llamadas células. Esta teoría fue extendida a los animales un año después por su colega y compatriota Theodor Schwann. El segundo autor de esta teoría es Theodor Schwann. Nació el 7 de diciembre de 1810 en Neuss, Alemania. Fue un naturalista que estableció la naturaleza físico-química de la vida aplicada en la teoría celular. Propuso 3 generalizaciones sobre la naturaleza de las células. Tanto la planta como el animal están formados por células o de sustancias transferidas al exterior. La célula posee una vida independiente y esta vida individual está sujeta al organismo. Theodor Schwann falleció en Colonia el 11 de enero de 1882. En el caso de la teoría celular, esta no causó polémica ni rechazo por la comunidad mexicana. Al contrario, fue bien recibida ya que apoyó a la enseñanza y la práctica del área médica. Vida de Mendel. Johann Gregor Mendel, más conocido como Mendel o padre de la genética, nace un 20 de julio de 1822 en Heinzendorf. Fue un monje agustino y biólogo. Tras perseverar ante diversas circunstancias y de hacer una gran investigación con la ayuda de las matemáticas, pudo realizar uno de los más grandes descubrimientos de la ciencia. En el momento en que Mendel publica su trabajo, no se le da el valor que realmente se le debe tener. Es 30 años más tarde cuando se comienza a resaltar su investigación, dando relevancia al término gen. Dentro de esta investigación, elaborada por Gregor Mendel, nos hace referencia a las diversas formas en cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos. La herencia mendeliana nos hace referencia a rasgos controlados por un solo gen de 2 alelos. Los rasgos autosomáticos son controlados por genes en uno de los 22 autosomas humanos. Para apoyarse en su trabajo de investigación, Mendel hace uso de más de 30.000 plantas, de las cuales solamente se queda con el guisante, esto debido a que su reproducción era fácil y rápida. Mendel cruza 2 plantas de guisantes, una de semillas amarillas y una de verde, creando así las generaciones parental, obteniendo semillas amarillas. Un claro ejemplo de estos son rasgos heredados que tomamos de nuestros padres. Todos los rasgos se pelean y entre ellos siempre ganará el que sea más dominante, dejando afuera el carácter recesivo. Mendel nos plantea su trabajo dentro de 3 leyes, las cuales dicen: primera ley, principio de uniformidad. Aquí nos hace referencia a que si 2 individuos de raza pura se cruzan, todos sus híbridos serán iguales. Segunda ley, principio de segregación. Explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter, aunque ellos no estén presentes, dándonos a entender que se recuperan características recesivas de la primera generación parental. Tercera ley, recombinación de los caracteres. Al cruzarse los híbridos, caracteres hereditarios se separan. Esto es debido a que son independientes y se combinan entre todas las formas posibles. Mendel muere el 6 de enero de 1884 a los 61 años de edad, sin ser casi reconocido. Mendel no hizo mucho para dar a conocer toda su investigación, así que en ese momento se decía que Mendel no había comprobado nada que no se supiera ya. Los darwinistas intervinieron y afirmaban que estos descubrimientos eran irrelevantes para la teoría de la evolución. Mendel no parecía estar muy de acuerdo con esto en su momento, así que queda en completa incógnita su verdadero pensar. La teoría de la herencia mendeliana fue de igual forma aceptada por la comunidad mexicana, ya que ésta aportó en las nuevas investigaciones por la comunidad científica y médica mexicana a nuevos aportes en las investigaciones
de las enfermedades por herencia. ¿Qué es la homeostasis? El concepto de homeostasis apareció por primera vez en 1860 por el fisiólogo Claude Bernal, quien describió que el cuerpo tiene la capacidad de mantener y regular sus condiciones internas. La homeostasis es el estudio del organismo humano en su totalidad. Ha sido objeto de la cultura que se produce y reproduce en el territorio escolar, valorado desde diferentes perspectivas como esencial para la formación cultural del individuo. Para Walter Cannon, el concepto de homeostasis es válido a partir de investigaciones llevadas a cabo por Claude Bernal, creador de la medicina experimental. Los saberes científicos deben ser adaptados a la ciencia escolar para favorecer el acceso cognitivo de los estudiantes a eventos de aprendizaje. Esta ciencia no se construye de modo aislado o en sí misma, sino que establecen un amplio correlato con la epistemología de la ciencia. Se puede observar que los libros de texto producidos por la primera mitad del siglo XX están escritos con un lenguaje acorde a la ciencia que se desarrolla en esta época y en muchos casos con importantes acercamientos al lenguaje popular. El concepto estructurante o homeostasis ha sido nuestro foco de análisis en el contexto del organismo humano. La construcción de conocimientos y sus identidades reales e hipotéticas es como la estructura de identidad comunitaria y social a los conceptos propios del campo de la biología. Claude Bernal dijo: todos los mecanismos vitales, por muy variados que sean, tienen un fin: mantener la constancia del medio interno, lo que es la condición de vida libre. La teoría de la homeostasis fue la más sencilla de introducir a la cultura mexicana, ya que esta aportó en avances científicos, principalmente en la fisiología. Alfonso López Herrera fue el principal introductor y desarrollador de la biología en México. En el año de 1902 establece esta ciencia en las escuelas normales. Por otra parte, en el año 1904 crea su libro Nociones de Biología, primer libro de esta ciencia en México. Durante el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías, se aperturó las ciencias naturales en la educación. En el año 1833 creó el establecimiento de ciencias médicas. Y en el año de 1859 sustituye el Colegio de Minería por el establecimiento de ciencias físicas y naturales, en las que incluía zoología, geología y zoología comparada. Durante el gobierno del presidente Benito Juárez fue fundada la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barreda. Ignacio Alvarado, uno de los principales introductores de la biología en México, fue su médico de cabecera. Y el positivismo fue la filosofía dominante en el mundo intelectual mexicano. En el gobierno del presidente Porfirio Díaz se introduce la ideología francesa en la sociedad mexicana. En el año 1833 crea la Comisión Científica Mexicana dirigida por Alfonso Herrera. Además de que durante su mandato, Eduardo Liceaga reprodujo en México los trabajos de Pasteur acerca de la rabia y fundó el Laboratorio de Bacteriología del Consejo Superior de Salubridad.